está, estamos silenciando. Se están sumando, pero igual, ya el tiempo no. Mejor, bien. Estamos todos preparados. Bien. Agradecemos a todos que estamos participando, ¿sí? Bienvenido todas, todos y todes, ¿sí? Es hermoso estar en el segundo conversatorio, ¿sí? De las Redes Unidas de Salta. Y hoy presentamos a la licenciada Julieta Rivera, antropóloga de la Agencia de Mujeres de Género y Diversidad de la Secretaría de Derechos Humanos, Polo Integral de las Mujeres. La temática de hoy es muy importante para aplicar en nuestro trabajo diario, ¿sí? Y la temática de hoy es perspectiva de género, herramienta para la equidad. ¿Sí? Y empezamos, Julieta. Bien, buenos días a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Francisca, gracias, María. Ellas son compañeras de trabajo de hace bastante tiempo. Así, tal cual como dijo María, mi nombre es Julieta Rivera, mi profesión es antropóloga. Formo parte de la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad de la Secretaría de Derechos Humanos y nuestra área funciona en el lugar físico, es el Polo Integral de las Mujeres. Quienes lo conocen, bueno, en República de Siria 611, y como también sabrán, el polo es el edificio donde se concentran todos los dispositivos y servicios para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia de género, la violencia contra las mujeres y todo tipo de violencia por razones de género. En esta oportunidad, bueno, me han invitado para compartir con ustedes algunas líneas conceptuales vinculadas con las ideas relacionadas a las perspectivas de género, un término que en los últimos años se hizo bastante popular, está presente en los medios de comunicación y también forma parte de los argumentos de las políticas públicas que se han ido desarrollando en todo este año, un año muy complicado por la pandemia de COVID, pero que sin embargo todavía se sigue encontrando con mucha resistencia de algunos sectores sociales en particular, donde se confunde lo que es perspectiva de género con algún tipo de ideología, el famoso concepto de ideología de género, que algunos lo siguen manifestando públicamente, que no tiene nada que ver con los principios filosóficos, políticos y sociales que involucra la perspectiva de género. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en este transcurso de estas horas que vamos a compartir es analizar qué entendemos por perspectiva de género, cuáles son algunos conceptos fundamentales para comprenderla y para utilizarla como herramienta de trabajo, y vamos a ver algunos ejemplos también sobre la importancia de comenzar a mirar nuestra realidad cotidiana, personal, laboral, de comunicación desde esta herramienta que es la perspectiva de género y cómo esto puede servir para la prevención de las violencias, no solo la violencia que se puede ejercer sobre las mujeres, sino todo tipo de violencia y discriminación. Yo me tomé el atrevimiento de preparar una presentación, lo voy a compartir, tengan de paciencia por favor, porque esto también de las tecnologías es nuevo para todas, todes. A ver ahí, si lo pueden ver, ustedes díganme por favor si lo pueden ver. Sí, profe, sí se ve la pantalla. ¿Sí se ve? Bien, entonces vamos a ver presentación en diapositiva. Quiero que se vea grande, grande. Ahí está. Bueno, lo institucional, nuestra agencia forma parte de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades. Como entenderán, el Estado siempre va creando unas organizaciones y estructuras para el desarrollo del trabajo y también la formulación de políticas públicas. Ese mural que ven arriba es un mural que está en una de las paredes de nuestro edificio del Polo Integral de las Mujeres. Eso lo pintaron unos adolescentes el año pasado, precisamente para el mes de noviembre, y habla, bueno, de cómo el diálogo y el reconocimiento del otro en su singularidad y especificidad construye mejores vínculos sociales, ¿no? Es bastante alusivo ese mural, por eso lo utilizamos en nuestras presentaciones. El tema de hoy, bueno, perspectiva de género, herramientas para la equidad.
Pero vamos a comenzar primero con algo muy importante y que nos involucra a todos y todas, principalmente a quienes estamos trabajando en estructuras estatales o formamos parte de instituciones vinculadas con el Estado. Como ustedes sabrán, desde 1994, con la reforma constitucional, muchos tratados internacionales, convenciones internacionales de derechos humanos, se han incorporado a la Constitución en un carácter muy importante, por lo cual todas las políticas públicas estatales y los planes de gobierno que cada Estado en su desarrollo a lo largo de los años ha ido concretando, tiene como objetivo el garantizar, fortalecer y ampliar los derechos humanos. Y en este sentido, los derechos de las mujeres también han sido derechos que han estado muy relegados a lo largo de la historia, y esto ha llevado a que todas nuestras conquistas como mujeres lleven prácticamente 50 años por detrás de otros derechos. Y esto ha significado que recién a fines del siglo XX en nuestro país y principios del siglo XXI, con el desarrollo de estratégicas gubernamentales más específicas, la problemática de la violencia contra las mujeres se considere como un problema público, como un problema en el cual el Estado tiene la absoluta responsabilidad. Y esto no hay que dejarlo de lado ni tomarlo muy a la ligera. Cuando se dice que el Estado es responsable, porque verdaderamente es así, es el Estado el que debe garantizar que toda persona, y principalmente los grupos vulnerables en los cuales nos encontramos las mujeres, los niños, niñas, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los pueblos originarios, son los sectores más vulnerables y son los que deben ser beneficiados por un mayor ímpetu en las políticas públicas para defender esos derechos humanos. Dentro de ese desarrollo que yo les venía mencionando, en estos últimos tiempos, se ha sancionado la famosa Ley Micaela, la número 27499, que establece algo muy importante y que lo quiero destacar y por eso lo traigo a esta presentación, que es la capacitación obligatoria en género y en prevención de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, para todos los funcionarios y funcionarias de los 3 poderes del Estado. Sin importar su jerarquía, sin importar qué funciones llevan adelante, toda persona que está trabajando en el Estado nacional, provincial, municipal, como jefe, como personal de mantenimiento, como docente, como preceptora, mesa de entrada, tiene la obligación de formarse en perspectiva de género. Y esto, bueno, a raíz de algo que quedó evidenciado lamentablemente en un femicidio ocurrido hace poco tiempo, en 2017, una jovencita militante de una agrupación política y muy comprometida también con la defensa de los derechos de las mujeres, una mujer feminista, fue víctima de un femicidio por parte de un señor que, bueno, tenía salidas transitorias porque un juez consideró que no había riesgo, él ya tenía una condena por abuso sexual, las pericias del servicio penitenciario daban cuenta que él no tenía que gozar de ese derecho porque era un peligro para otras personas y para él mismo. Sin embargo, este juez, desde una posición que al día de hoy lo podemos ver como machista y patriarcal, decide darle salidas transitorias y este hombre comete este femicidio contra Micaela García, lo cual, bueno, pone en evidencia que muchas personas que trabajan en el Estado, que representan al Estado, tienen cero noción de lo que es la perspectiva de género y lo que es la violencia de género. Entonces, esto motivó, bueno, Micaela García, una imagen que muchas y muchos ya la conocemos, ella también formaba parte del colectivo Ni Una Menos. Para 2018 se sanciona la ley Micaela de esto que le estoy diciendo, la capacitación obligatoria en género, en perspectiva de género. Entonces, ¿qué significa esta ley? La ley no desarrolla ninguna cuestión en particular, sino que dice específicamente la obligatoriedad de formarse en perspectiva de género. Esto es obligatorio, no es algo que uno decida si quiero o no quiero, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque se está hablando de algo que ya el Estado lo reconoce desde 1994, que es la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres ante las situaciones de violencia que padecen por su condición de mujeres. Entonces, todos los contenidos, las capacitaciones tienen que ser periódicas,
tienen que apuntar a esto, a prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género y generar un cambio cultural y social con respecto a la mirada que se tiene sobre la violencia. Ustedes que tienen un fuerte trabajo territorial lo sabrán bastante bien, pero todavía nos encontramos con personas que sostienen que la violencia que puede sufrir una mujer es una cuestión que le atañe solamente a ella, que es ella la que debe resolver de manera solitaria su situación, que bueno, que si sigue en una relación violenta será porque le gusta, porque algo le pasa, porque está enferma, etcétera, etcétera, y eso da cuenta que todavía la violencia está totalmente naturalizada y aceptada en nuestro día a día como sociedad. Entonces, esta ley es un gran aporte porque quienes deben garantizar que estas situaciones no ocurran más, tienen que contar con esas herramientas para poder leer indicadores y poder actuar en consonancia con la debida responsabilidad que se tiene ante estas situaciones. Pero bueno, comenzamos con entender qué es la perspectiva de género. Por favor, si alguien quiere preguntar algo o está en desacuerdo, levante la mano y lo hablamos, ¿sí? Así no es un monólogo de mi parte nada más. ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, yo les decía, ¿no? En estos últimos tiempos ha cobrado mucha notoriedad, en los medios de comunicación se habla de la perspectiva de género, sin embargo nos encontramos con sectores muy conservadores, muy reaccionarios, que plantean que, bueno, que en realidad es una ideología de género que se pretende adoctrinar peligrosamente en términos de esta gente, ¿no? A niños y niñas que pretenden acabar con la familia, que pretenden acabar con el orden natural, etcétera, etcétera, demonizando la idea del género y la idea de esta mirada como herramienta de trabajo y de análisis social. Pero si nos ponemos a analizar el desarrollo, el devenir de la perspectiva de género, nos encontramos con que es una herramienta muy útil, es una herramienta que abreva mucho en la filosofía, en las ciencias sociales, en la psicología, en la economía, en la antropología, en la historia, pero también es una herramienta política, entendiendo la política no como la política partidaria, sino como aquella herramienta social que busca transformar la realidad para lograr el mayor beneficio, el mejor beneficio para la mayor cantidad de personas. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de una mirada que primero reconoce que entre varones y mujeres hay relaciones de poder, y esas relaciones son desiguales. Y la pregunta más evidente para comenzar a reconocer esto es plantearnos lo siguiente: ¿mujeres y varones somos iguales en la vida cotidiana? ¿Gozamos de los mismos privilegios? ¿Gozamos de los mismos beneficios? Nos ha pasado con mis compañeras, cuando hacemos estas preguntas en los talleres, bueno, lo primero que nos dicen, sí, somos iguales, pero eso es en el plano del discurso, que es muy extendido, en esta cuestión de la igualdad legal, las mismas responsabilidades, etc. Pero si comenzamos a desovillar nuestras realidades, nos encontramos con que no somos iguales, porque todavía siguen reproduciéndose, por ejemplo, cuestiones relacionadas a las tareas del cuidado. Entonces, por ahí se sigue pensando que las mujeres son las únicas responsables del cuidado y el mantenimiento del hogar, por una cuestión natural, porque bueno, son mujeres y les sale así, y que es natural que las mujeres se encarguen de cuidar a los niños, o que es natural que las mujeres deseen tener hijos, y que los varones tienen otro tipo de responsabilidades que nada tienen que ver con las tareas del cuidado en el hogar. Pero en realidad está hablando de dos situaciones totalmente disímiles, donde una mujer puede dar todo de sí para cuidar a su familia, pero ese dar todo de sí no tiene ningún reconocimiento, ni económico, ni tampoco un reconocimiento en esta idea de que esas funciones, esas actividades generan un valor que contribuyen a la economía de un país, por ejemplo. Entonces, analizamos más cosas, si quieren, tomamos más ejemplos. En la constitución de las cámaras legislativas de todas las provincias, no solamente de Salta, nos vamos a encontrar con que hay una gran mayoría de representantes varones y una minoría de representantes mujeres. En el caso de Salta, en la Cámara de Senadores,
donde hay 23 lugares para ocupar, uno solo es ocupado por una mujer. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿No hay mujeres interesadas en la política? Sí las hay. ¿No hay mujeres preparadas para ejercer funciones en la política? Obviamente que sí las hay. ¿Qué sucede? Hay mecanismos explícitos e implícitos, visibles e invisibles, que impiden que las mujeres puedan llegar a esos lugares. Desde no respetar el cupo en las listas partidarias hasta mecanismos que hacen que las mujeres desestimen participar. Reuniones a muy altas horas de la noche, tratar temas que no tienen nada que ver con la política, es decir, mecanismos muy sutiles, muy cotidianos que hacen que una mujer desestime la participación política. Entonces, la perspectiva de género dice, entre varones y mujeres hay una relación de poder, hay alguien que tiene mucho poder, mucho beneficio, muchos privilegios, y hay alguien que no los tiene en la misma medida. Y esto significa entonces desigualdad, jerarquía, discriminación. Y violencia también, porque cuando hay desigualdades, hay violencia. Por otra parte, también la perspectiva de género dice, bueno, las desigualdades existen porque hay una cuestión natural. El cuerpo de las mujeres, por ejemplo, es un cuerpo débil, son más sensibles, son más afectivas, y los cuerpos de los varones y la racionalidad masculina es más fuerte, tiene la función de proteger, de generar los recursos necesarios para la subsistencia, etc. Pero lo que en realidad sucede, y la perspectiva de género lo permite identificar, es que estas nociones que son muy extendidas, son muy comunes, en realidad no parten de cierta naturalidad, no parte de nuestra condición biológica como seres vivos, sino que se construyen a lo largo de la historia y en las culturas de determinadas maneras. Y esas construcciones entonces van posicionando qué lugar va a ocupar uno y qué lugar va a ocupar otro en la vida cotidiana, vida política, económica, social, familiar, hasta inclusive cómo nos vamos a sentir en relación a nosotros y a nosotras mismas. Esto es histórico, es social, cada cultura en cada momento lo va a ir construyendo de acuerdo a sus objetivos, a sus necesidades, y se va a manifestar a través de, por ejemplo, los roles que nos asignan, roles domésticos, maternales para las mujeres, roles de mando, de ser proveedores para los varones, en las pautas de comportamiento, en las emociones, esto también, las mujeres somos más emocionales, somos más sensibles, los varones son más racionales, son más duros. Normas también, valores culturales, en las instituciones, la escuela, la casa, los medios de comunicación. Esto que yo digo, escuela, casa y medios de comunicación, es una triada que tiene un papel muy fundamental en la socialización de cualquier grupo humano, porque es ahí donde se transmiten y se reproducen valores que una sociedad considera adecuados. Y ya vamos a ver por qué lo menciono también en los medios de comunicación, porque tengo unos ejemplos para que los veamos y los analicemos, ¿no? Bueno, también en la perspectiva de género dice, somos desiguales. Esto obedece a una construcción social y cultural, y esto significa también que las otras dimensiones de nuestra condición como seres humanos y seres sociales también están atravesadas por estas desigualdades. Entonces dice la perspectiva de género que hay múltiples formas de opresión y tienen que ver con nuestra clase social, tienen que ver con nuestra etnicidad, tienen que ver con nuestra edad, con nuestra identidad sexual, con nuestra religión, con las otras dimensiones que nos construyen como sujetos sociales. Entonces, como mujer, no solamente sufro de la opresión por mi condición de mujer, sino que también esa opresión se combina con otras formas de discriminación y potencian mucho más esa desigualdad. Entonces, no es lo mismo que sea una mujer blanca, universitaria, de clase media, que ser una mujer originaria, racializada, es decir, con la piel oscura, y sabemos que en Argentina y en Latinoamérica hay un fuerte racismo que todavía sigue operando a todos los niveles, en todos los niveles,
y esto también nos coloca en una situación de mayor o menor privilegio, de mayor o menor opresión. Una mujer racializada, una mujer ya de más de 60 años, eso también implica otro tipo de discriminación a nivel laboral, por ejemplo. Y esto lo que hace es seguir profundizando nuestra condición de vulnerabilidad. Entonces, pensar en perspectiva de género no es solamente quedarnos con que, bueno, es mujer, sino mirar todas esas otras aristas que esa condición de mujer lleva en su constitución. Edad, etnicidad, identidad de género, sexualidad, etc. Esto es lo que se conoce como interseccionalidad. Y este concepto surge del pensamiento feminista de las mujeres negras, de las afrodescendientes, porque bueno, ellas plantean, ¿no? Está todo bien con el discurso feminista, está todo bien con el desarrollo intelectual del feminismo, pero ese feminismo es de las blancas, a nosotras no nos incluyen, nuestra realidad es muy distinta a la de una mujer blanca, y es cuando ellas plantean que no solamente se tiene que hablar de género como desigualdad, sino también de raza y de clase social. Entonces, no es solamente, bueno, la discriminan porque es mujer, la discriminan porque es mujer, porque es negra, porque es pobre, porque es trans, etc. Ahora, lo más importante de esta mirada, de esta herramienta, es que esto, al no ser algo natural, en los términos de algo que está dado y que no se puede modificar ni cambiar, sino que es como un constructo duro y homogéneo a lo largo de la historia, plantea que es posible de transformar. Es posible de transformar, y acá viene la potencia política de la perspectiva de género. Si yo reconozco esta desigualdad, si yo reconozco estos diálogos de otras dimensiones, puedo entonces construir una estrategia, una acción, una política pública que transforme esta desigualdad. Obviamente no se les pide que hagan la revolución, nada más lejos de eso, sino tal cual como lo plantea Diana Maffia, que es una filósofa y feminista argentina contemporánea, que dice que desde los lugares en que nos toca trabajar, en los lugares desde los que nos toca vivir, podemos comenzar a implementar esta transformación política en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Díganme si entienden, si se están aburriendo, ¿no? Por favor. No, bien, profe. Bueno. Clarito está todo. Hay una antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, es contemporánea, ella es la que construye el concepto de feminicidio en América Latina. Y ella, bueno, acá les traigo una cita de ella, ¿no? ¿Qué exige la perspectiva de género? Pensar, construir nuevos conocimientos, es romper con todas esas ideas, prenociones, sentido común que día a día nos atraviesan y que también nos reproducimos, que también nos hacemos parte de ese sentido común. Ella dice, exige pensar de otra manera, exige desarrollar otros comportamientos. Por eso choca la perspectiva de género, por eso molesta, por eso es tanta la resistencia a pensar en estos términos, porque significa la ruptura de toda esa jerarquía que ha beneficiado a buena parte de nuestra sociedad. Ha beneficiado no solamente a los hombres, sino también a las clases poderosas, ha beneficiado a los ricos, ha beneficiado a los blancos. Entonces, de pronto, esta mirada viene a interpelar esos privilegios que se han gozado durante tanto tiempo, los problematiza, los pone en tensión, los pone en crisis, obviamente que no les va a gustar nada. Entonces, por eso siempre tratan de denostar esta herramienta. Pero ella también plantea otra cosa, ¿no? Ojo, porque la perspectiva de género también es como un espejo en el cual cada uno, cada una, se mira, se contempla, y tal vez lo que veo ahí no me guste, porque me puedo encontrar y reconocer como víctima o como victimaria. Entonces también la perspectiva de género me interpela como sujeto, como sujeta. ¿Qué estoy haciendo yo para colaborar, para favorecer a que otro u otra u otre goce de sus derechos como sujeto? ¿Y en qué medida puedo estar siendo el obstáculo que impida que esa persona pueda disfrutar de un determinado derecho que le corresponde como persona? Y esto, bueno, esta interpelación es muy importante sobre todo para quienes trabajamos en el Estado. Porque una de las violencias
que se ejerce sobre las mujeres, y principalmente sobre las mujeres más vulnerables, es la violencia institucional, y es la que ejercen los efectores, actores, agentes, sujetos que trabajan en el Estado o en las instituciones vinculadas con el Estado. Entonces también es muy importante comenzar a reflexionar cómo me construyo yo en relación a ese otro y en qué medida colaboro o no para revertir estas desigualdades. Por eso la perspectiva de género es tan resistida. Es una herramienta revolucionaria y muy crítica del orden social establecido. Pero bueno, veamos los conceptos fundamentales que esta herramienta lo tiene, y uno de ellos es comenzar a cuestionar esa naturaleza, esa idea de naturaleza. Nos quieren hacer creer, o nos han hecho creer durante mucho tiempo, que la idea de naturaleza es como una idea acabada, que no se discute, que se debe aceptar como así, las mujeres naturalmente son así, los varones naturalmente son así, entonces aquello que no condice con esa idea de naturaleza es una aberración, es un pecado, es una enfermedad, etc. Lo cierto es que lo natural, si lo tomamos en los términos filosóficos y de la ciencia social y de la perspectiva de género, solamente menciona aquello que existe, que nos rodea y que nos acompaña a nosotros como seres humanos a lo largo de nuestra vida. Son los elementos de la tierra, es las plantas, los animales, el aire, el sol, etc. Y no confundirlo con esa otra idea de naturaleza que apela a que hay algo que nos ha creado en algún momento, que es inmutable y tiene que ver con las tradiciones, tiene que ver con un carácter divino y tiene que ver también con cierto ordenamiento jerárquico social. Entonces, si prestamos atención a la tradición judeo-cristiana, en la cual muchas religiones como el catolicismo y otras vertientes del cristianismo toman como basamento de su fe, en el Génesis es bien claro que, bueno, Dios, varón, construye el mundo en 7 días y define al varón como su imagen y semejanza, de la costilla extrae a la mujer, ya de por sí ahí ya está planteando una jerarquía, y cuando sucede el episodio del pecado original, bueno, la condena a la mujer con una serie de normas, ¿no? Parirás con el sudor de tu frente, te mantendrás bajo el yugo de tu esposo, etcétera, etcétera, y esa idea ha sido tomada como natural, que así debe ser, y se sostuvo durante muchos siglos, e inclusive en algunos sectores se sigue sosteniendo. Pero no solamente de la raíz judeocristiana, también lo encontramos en el Islam y en otras tradiciones religiosas y creacionistas también, ¿no? Pero fíjense cómo las ideas de naturaleza van cambiando a lo largo del tiempo. Hace 500 años, antes de la llegada de los europeos a América, se pensaba que la Tierra era plana, sostenida por 3 elefantes, arriba de una tortuga, rodeada por una serpiente que se mordía la cola a sí misma. Y nadie, en su sano juicio, hace 500 años, pensaba que el mundo tenía otra forma. Ni siquiera se pensaba que existían otros planetas y que nuestro sistema solar es apenas una ínfima parte dentro de esa gran idea que es el universo. Entonces nadie pensaba, nadie dudaba de esta idea, y era lo natural, era la idea que se establecía y la idea que circulaba. Fíjense también cómo se escribían los mapas en 1570, o sea, ya después de la llegada europea a América, el pensamiento más profundo, el pensamiento hegemónico sobre cómo era esta tierra, fíjense, hay seres mitológicos, hay sirenas, hay serpientes gigantes, y uno al día de hoy lo tendría como algo jocoso, como algo risueño, porque no existiría dentro de nuestro pensamiento, pero para 1570, para el siglo XVI, nadie ponía en duda de que las sirenas existían. Entonces, cuando hablamos de naturaleza, no es algo que está dado, no es algo que sea inmutable, sino que son interpretaciones del mundo en el cual estamos viviendo, y cambian y se transforman. Entonces, ¿por qué no pensar que esa supuesta naturaleza femenina, esa supuesta naturaleza masculina, también son interpretaciones y que también han ido cambiando y transformándose a lo largo del tiempo? Entonces, esa es una idea para pensar, ¿no? Esta idea que ahora tenemos de mundo, de vida, etcétera, dentro de 100 años capaz que sea totalmente distinta. Y de hecho,
el efecto de la pandemia, del COVID, ha puesto en tensión esa idea de naturaleza. Nos enfrentamos, y esa idea, ¿no?, del enemigo invisible, nos enfrentamos a algo que viene a romper con esa normalidad que veníamos gozando hasta principios de este año. De pronto, toda nuestra realidad tuvo que ser transformada. Y bueno, y un ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, lo hacíamos de manera presencial, pero ahora lo tenemos que hacer a través de una computadora. Y es la naturaleza que nos toca vivir hoy. ¿Se entiende hasta acá, no? Me van diciendo si se entiende o no. ¿Sí? Bueno, fíjense en otra idea de naturaleza en el mundo andino, también contemporánea con la llegada de los europeos. El mundo andino se ordena en tres partes, ¿no? El mundo superior, el mundo de la tierra y el mundo subterráneo. Tanto en el mundo superior como en el mundo subterráneo viven los dioses, viven los espíritus, que nada tenía que ver con esa idea terraplanista de los europeos. Era una idea mucho más integral, distinta, pero contemporánea. Entonces también no hay una única idea de interpretar la naturaleza, sino que conviven distintas formas de mirar ese mundo, esa realidad. Y esto tiene que ver entonces con otra idea, con otro concepto, que es lo cultural. Lo cultural también es todo aquello que nos ha permitido a lo largo de nuestra historia como especie poder sobrevivir en un mundo que es totalmente hostil. Todo es cultural. Nuestras herramientas, nuestra economía, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de mover nuestros cuerpos, todo es cultural. Y esto no es algo que vino dado, sino que las sociedades lo han ido construyendo, lo han ido elaborando a lo largo de ese tiempo con algún objetivo específico, con alguna necesidad. Entonces, nos encontramos con que hay cosmovisiones o ideas sobre lo que es ser mujer y varón, que en algún momento pudo haber sido efectiva, pudo haber servido, pero que no se puede llegar a pretender que esa idea de hace 100 años perdure, porque la realidad, el mundo se ha ido transformando y aparecen otras necesidades y otros objetivos. Y traigo a colación un ejemplo, que hay muchos estudios que han surgido en esta semana. En arqueología, durante bastante tiempo se ha pensado, y eso se ha establecido también como un relato único en la historia, que en los pueblos, en los primeros albores de nuestra especie, cuando éramos cazadores-recolectores, los varones cazaban y las mujeres se quedaban en la casa recogiendo raíces, frutas, cuidando a los hijos, mientras los hombres se dedicaban a la caza de grandes animales. ¿Vieron esas películas donde salen un grupo de hombres a cazar mamuts y ese tipo de idea que uno ya tiene preconcebida a través de las películas, más que nada, ¿no? Bueno, hace poco se ha descubierto restos de una mujer que se la ha datado precisamente en esa etapa de cazadores-recolectores, rodeada de un ajuar funerario con herramientas que dan la pauta de que ella era una cazadora. Entonces, esto sumado a otros hallazgos también en Perú, en la parte andina, están cambiando esa idea que los varones eran los únicos que cazaban grandes animales, sino que también las mujeres participaban activamente de la caza. Entonces, esas ideas que teníamos de cómo se ordenaba el mundo antiguamente son transformadas. Lo cultural entonces es dinámico, se transforma. Fíjense también, bueno, si es cultural todo, el ordenamiento del espacio también da cuenta de eso. La ciudad de Salta en 1582, en forma de damero, el mundo andino, cómo se construyen las ciudades del mundo andino. Prácticamente contemporáneas, ¿no? Muy contemporáneas, dos formas de interpretar y de vivir el espacio desde dos miradas culturales distintas. Entonces, esto que dice, hay distintas miradas culturales que pueden convivir en un mismo tiempo y espacio. No hay un solo discurso. Entonces, no hay una sola forma de ser mujer, no hay una sola forma de ser varón, no hay una sola forma de establecer esos vínculos entre unos y otros. Voy más rápido, díganme si voy muy rápido porque quiero que tengamos tiempo también para ver los materiales que les quiero compartir. Díganme, por favor. Otra idea, otro concepto muy importante para la perspectiva de género es el concepto de patriarcado. Muy extendido, muy usado en estos últimos años. Bueno, distintas investigadoras mencionan cómo ellas lo definen el patriarcado. Gerda Lerner es una historiadora, tiene un libro muy interesante que se llama El origen del patriarcado. Ella hace todo un recorrido
en las primeras civilizaciones de la Mesopotamia. Heidi Hartman también es una socióloga, ya más pensando en los términos sociales de cómo se construyen estos vínculos, pero básicamente es el dominio masculino que aparece en algún momento de la historia. Hay antropólogas que lo sitúan en la revolución del Neolítico, y tiene sentido, porque si las mujeres participaban de la caza y recolección en el estadio más primero de nuestra evolución, entonces en algún momento los hombres se constituyeron como la única jerarquía válida y la única autoridad. Y es razonable que haya sido en el Neolítico, porque eso significó una transformación de los vínculos económicos. Entonces, los varones se constituyen como la autoridad máxima sobre las mujeres y sobre los niños. Y ese dominio que se empieza a ejercer en la familia, luego se extiende a lo social a través de distintas instituciones. Y lo más importante, y lo quiero señalar acá en Heidi Hartman, lo más importante del patriarcado es que para sostener ese dominio se establece solidaridad entre los varones. Y es la famosa complicidad y fraternidad masculina, que ha generado, por ejemplo, que muchos varones, sabiendo que se está cometiendo un daño o inclusive un delito contra una mujer, callan por esa solidaridad y por esa fraternidad, esa complicidad masculina. Y que bueno, ese es el gran desafío para los varones, en el comenzar a romper esos vínculos de hermanos tan fuertes y tan sólidos entre ellos. El patriarcado también, bueno, define y fortalece esa jerarquía y esas ideas de varones y mujeres. Y el patriarcado también se va aliando a lo largo de la historia con los distintos sistemas económicos, llegando al día de hoy, siglo XXI, a ser el principal aliado del sistema económico capitalista. Imagen típica patriarcal, el padre sentado en el centro con las familias rodeándola, imágenes muy típicas de acá del norte y de muchas familias, ¿no? Y que se sigue todavía sosteniendo en el día a día. Pero también patriarcado es esto, el patriarcado también es el acoso callejero. También es el famoso piropo que todavía sigue siendo tan resistido por algunas y por algunos, ¿no? ¿Y por qué es una manifestación patriarcal? Porque cualquier varón cree que tiene derecho a decir algo sobre el cuerpo de una mujer, a evaluarla, a validar cierta belleza hegemónica. Pero eso no tiene nada de positivo, sino que por el contrario, es un ejercicio de violencia y es un ejercicio de poder. Cualquier varón puede decir lo que se le ocurra sobre cualquier mujer desconocida. Y eso no tiene que ser cuestionado ni nada, sino inclusive tiene que ser aceptado como un halago, como algo que, bueno, te está diciendo que sos linda, es un halago, sentite contenta. Y en realidad es el claro ejercicio de la violencia patriarcal en el espacio público. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Otros dos conceptos, sexo y género, también, que muchas veces se confunden. Y acá traigo un documento que me gustaría que lo puedan buscar, que lo puedan leer, que es la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2017, la opinión consultiva número 24, que en realidad está hablando sobre la diversidad sexual, pero me pareció muy importante porque tiene al principio un glosario. Y este glosario es bien interesante porque la Corte dice, bueno, esto es lo que actualmente se entiende por sexo asignado al nacer, por diversidad, pero también señala algo muy importante y que demuestra la dinámica social, dice, ¿no? Responde a una dinámica conceptual sumamente cambiante y en constante revisión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que hoy entendemos por sexo o acordamos que vamos a definir como sexo, como género, como sexo asignado al nacer, como diversidad sexual, dentro de unos años, dentro de 10 años, pueden cambiar completamente. Entonces, esto es una advertencia para quienes también estamos trabajando en temáticas de derechos humanos, derechos de las mujeres, de la diversidad, de los adultos mayores, etcétera, a estar muy atentos a estos términos, porque esto cambia también.
los alcances de las políticas públicas y también la emergencia de nuevos derechos. Porque los derechos también son conquistas. Los derechos no es que sean algo que todo el mundo lo entiende, que todo el mundo lo toma como que, bueno, tienen que existir, sino que van apareciendo a medida que van apareciendo nuevas necesidades y nuevas demandas. Entonces eso también es muy importante. En este glosario, que estaría bueno que puedan leer la opinión consultiva, yo se las voy a pasar a María y a Francisca para que lo puedan compartir, define que sexo hace referencia a las diferencias biológicas, varones y mujeres, pero también dice, ¿no? Hay personas que pueden en su corporalidad cumplir con ambas biologías y se están refiriendo a las personas intersexuales, lo que antiguamente se conocía como personas hermafroditas. Entonces también dice, bueno, esto pone en tensión esa idea acabada que los cuerpos son o de hembra o de macho. Pueden existir estas otras categorías que no encajan en ese sistema binario. Y ese sistema binario entonces tiene que adecuarse para poder reconocer la dignidad de estas personas. Sexo asignado al nacer también es un concepto bien importante porque dice, el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otros tienen sobre nuestros genitales. Y esto es bien interesante, ¿no? Es un debate inclusive hasta filosófico. Nuestra genitalidad es una interpretación cultural. Entonces, si es una interpretación cultural, puede cambiarse, puede transformar. Y es una idea que es muy revolucionaria, ¿no? Hace un crash en la cabeza. También, esta es otra advertencia, en el momento en que nos metemos a mirar las cosas desde la perspectiva de género, muchos de los conceptos, realidades que nosotros creemos, que nosotras creemos y damos por hecho, empiezan a ponerse en cuestionamiento. Entonces no se preocupen. Lo que hace la perspectiva de género es también poner sobre la mesa y poner en evidencia lo inestable de nuestros sistemas de pensamiento. No hay que asustarse, sino que hay que comenzar a ver que, bueno, no todo es blanco y negro, ni siquiera gris, sino múltiples colores. Y lo importante es siempre garantizar que esos múltiples colores puedan ser respetados y aceptados porque se tratan de personas y de seres humanos. También, bueno, el sistema binario sexo-género, esto que, lo que yo decía, bueno, el sistema binario, que nos ha ido modelando a esta sociedad occidental por mucho tiempo, porque también este sistema binario del género y sexo no siempre fue así. Antes de la llegada de los europeos a este territorio, algunos grupos indígenas pensaban en términos de 3 géneros, otros inclusive de 4. Una persona podía cambiar de género a lo largo de su vida de acuerdo a distintas necesidades. Entonces, este sistema binario que hoy nosotros tenemos incorporado en nuestra estructura mental no siempre fue así. Y lo interesante es que, bueno, cuando se refiere a género, menciona que son funciones, atributos, identidades construidas socialmente y que se le atribuyen al hombre y a la mujer en base a esas supuestas diferencias biológicas. Entonces, sexo y género no es lo mismo, no son sinónimos, y para decirlo en términos mucho más sencillos, el sexo se refiere a lo biológico y el género a lo cultural y a lo social. Y esto es lo interesante, porque bueno, si pensamos desde la mirada transformadora de la perspectiva de género, entonces también no son ideas acabadas lo que yo aprendí durante toda mi vida para ser mujer, porque mi cuerpo supuestamente responde a una biología de mujer. Y este cuadrito es bastante sencillo, bueno, sexo, lo natural, lo fisiológico, lo universal, lo podemos encontrar en todos los lugares del mundo, así para entenderlo en términos más llanos, macho o hembra, en todos los lugares del mundo vamos a encontrar eso, pero el género es social, es cultural, habla de desigualdad. Y esto, bueno, no todos lados vamos a encontrar la misma construcción de género, ni tampoco a lo largo de la historia vamos a hallar la misma idea sobre el género. Y acá, bueno, traigo una frase bien interesante de Simone de Beauvoir, es una filósofa francesa del siglo XX, es la impulsora de la segunda ola del feminismo, muchas la deben haber escuchado, deben haber leído algunos artículos de ella. Tiene una frase muy interesante que es, no se nace mujer, se llega a serlo. Entonces,
Ella que es lo que dicen, lo que plantea. La mujer, tanto la mujer como el varón, no por su genitalidad inmediatamente tiene asociadas pautas de comportamiento, roles asignados, sino que lo va aprendiendo en la familia, en la escuela, en su vínculo cotidiano. Y es un aprendizaje. Entonces, yo por haber nacido mujer, haber nacido con vulva, con vagina, con útero, no significa que inmediatamente ese plus del ser mujer, de las pautas del ser mujer, de la identidad de mujer, me vienen dadas, sino que las fui aprendiendo desde muy temprana edad, inclusive de antes de salir del cuerpo de la persona que me estaba gestando, y es algo que yo no elegí, sino que se me impuso. Y la primera imposición del género, por lo menos en nuestra sociedad, es la imposición del nombre. Cuando a mi madre le dijeron, bueno, es una mujer, porque en esas ecografías, o especulan los médicos, o leen los médicos que puede ser una hembra, inmediatamente se piensa en el nombre que se le va a asignar. Me impusieron un nombre de mujer, y a partir de eso me han criado como mujer. Entonces, yo no nací mujer, sino que me enseñaron a ser mujer. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí, sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No se me duerman. Ya termino. Ya termino. Bueno, ideas de ser mujer y de ser varón. Esta es una ilustración de las crónicas de los incas, de Huamán Poma de Ayala. Fíjense, la vestimenta de la mujer, la vestimenta del varón, los atributos del varón para el siglo XVI aquí en este lado del mundo, los atributos, la vestimenta, los colores que se usaban, comparado con el conquistador español, europeo, que llegaba también con otra idea, con otra cultura, con otra mirada sobre ese mundo. Son varones, con el anterior, el que está a la izquierda es el Inca, es el rey, es el hijo del sol, un hombre poderoso, fíjense en la ropa que usa, la vestimenta, comparada con Francisco Pizarro, el conquistador y el asesino del Inca, con todos los atributos de un hombre poderoso. O sea, son contemporáneos, son hombres los dos, pero vestidos de distintas maneras y con comportamientos distintos. Y lo mismo comparando hombres con poder. De un lado, el rey Luis XIV, el rey Sol, que se maquillaba, que usaba pelucas, que usaba tacos, que usaba medias, encajes, porque eso significaba que era un hombre poderoso. Eran atributos de un hombre con poder, tenía el suficiente dinero, la suficiente riqueza para poder adquirir esos bienes, en esa postura muy masculina para la época. Y del otro lado, el presidente, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, también un hombre poderoso, muy poderoso, pero que la vestimenta también da cuenta que en la idea de la masculinidad, eso también se va transformando a lo largo del tiempo. No hay una sola idea de ser varón, ha ido modificándose, y una manifestación clara es la forma en cómo se viste. También, mujeres, las ideas del género femenino en distintos lugares del mundo, en África, por ejemplo, los pechos, los senos no están sexualizados, entonces no está mal visto que una mujer los muestre. En nuestra sociedad sí, está totalmente sancionado que una mujer muestre sus pechos en la vida cotidiana, los tiene que ocultar, los tiene que tapar. Y del otro lado, un ejemplo bien gráfico que pasa con las mujeres en Afganistán. Actualmente las mujeres usan esa vestimenta azul que ustedes ven arriba, no se les ve el rostro, tienen prohibido salir solas de sus casas, y el solas significa ir sin compañía masculina, ya sea el padre, el esposo, el hermano, el hijo más chico, tienen que salir con un varón. Pero en la década del 70, la figura en blanco y negro que ustedes ven abajo, son mujeres afganas que en ese momento podían ir a la universidad, vestir a la moda occidental, trabajar, salir sin compañía masculina, pero ¿qué pasó entre uno y otro? Guerra y la asunción de un grupo ultraconservador como son los talibanes, que dijeron, bueno, las mujeres tienen que volver a su rol natural de procreadoras y sujetas sin ninguna voluntad y conducidas por los varones. Entonces, no hay una única forma de ser mujer, hay distintas maneras de ejercerlo, y todo siempre dentro de un contexto social y cultural. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de género, hablamos de relaciones de poder.
Sin embargo, a pesar de que se nos ha impuesto esta identidad, se nos ha educado en determinado rol, etc., no es que cada uno acepta tal cual lo que le están diciendo, sino que se producen zonas de porosidad que son oportunidades políticas para transformar y revertir y subvertir ese orden en el cual nos educan y en el cual nos imponen ciertos roles que para las mujeres siempre ha sido totalmente desventajoso. Y este es un ejemplo, miren, de cómo nos educan, ¿no? Este lo deben haber visto, porque siempre se hace alusión a este material, y es parte de un manual dirigido a mujeres recién casadas, lo que sería hoy una app. Bueno, este era un manual para mujeres recién casadas españolas durante la época del franquismo, y también ustedes sabrán que en la época de la dictadura franquista en España fue una época muy oscura, muy similar a la última dictadura en Argentina, muy conservadora, extremadamente conservadora. Entonces este manual estaba dirigido a las jovencitas y les daba algunos tips para llevar adelante un buen hogar y una buena relación matrimonial. Entonces, ¿qué dice? Hazlo sentir a sus anchas. Deja que se acomode en un sillón, que se recueste, que le acerque una bebida caliente, que arregle la almohada, que le quite los zapatos. Habla con voz suave y placentera. Y estos modelos se imponían. Entonces, una mujer que no aceptaba esto, porque bueno, también estuvo trabajando todo el día en la casa y estaba totalmente cansada y ni ganas tenía de hacer todo esto, era considerada una mala esposa y podía recibir una sanción, desde un reto hasta una paliza. Entonces, fíjense cómo se va imponiendo cierta educación sobre los roles masculinos y femeninos, porque también, ¿no?, se los va educando al varón para que no cumpla ninguna función en el hogar. Sin embargo, las mujeres encontraron esas zonas de porosidad para rebelarse. Arriba, la imagen de las mujeres en bicicleta, que también cuando se inventaron las bicicletas y se hicieron populares a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, generó una fuerte controversia porque las mujeres comenzaron a usar esa movilidad, ¿no? Entonces, ¿qué se decía en ese momento? Que afectaba la salud de las mujeres, que era morboso, que era poco femenino, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que, ¿cuál era el temor? Con la bicicleta la mujer tenía autonomía y podía dirigirse a donde quisiera, sin tener que estar esperando que alguien la lleve o que la acompañe. Entonces, la bicicleta que hoy en nuestra ciudad tiene tanta prensa y tanta difusión, fue una herramienta para que las mujeres puedan decidir trasladarse en los ámbitos y a donde quisieran y en el momento en que quisieran. Y esto termina, fíjense, en mujeres choferes de colectivo. También muy resistido en su momento, y acá en Salta el caso es el caso testigo y el caso que abre esta historia, es Mirta Cisneros, una mujer que se presentó a cubrir un cargo de chofer de colectivo. Le hicieron las mil y unas, desde decir que no sabía conducir, someterla a pruebas que no se las sometían, que no se las pedían a los varones, porque ella quería ser chofer de colectivo. Llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, la Corte dijo que era discriminatorio, las empresas hicieron caso omiso a todo esto, hasta que hubo una decisión política de incorporar mujeres como choferes. Y al día de hoy, en Salta, nos encontramos con mujeres choferes de colectivo, pero no en un 50 y 50, siguen habiendo una mayoría de varones. Y eso también, ¿no? Las mujeres siempre estamos excluidas de los trabajos donde mejores remuneraciones hay. Siempre nos ponen en lugares donde la remuneración es poca o la valoración también es poca. No nos permiten acceder a esos lugares donde hay mejores sueldos y más reconocimientos. Y eso también es discriminación. Bueno, quería compartirles este material, a ver si lo puedo poner. A ver. Algunas mujeres son como los fideos. Unas son un verdadero pegote. Otras se empolvan tanto como los fideos de harina. Están las paliduchas, desabridas como los fideos comunes. Pero gracias a Dios, hay mujeres deliciosas, que no se pegotean, que están siempre a punto y de buen color.
como los fideos Matarazzo de pura sémola, con salsitas de pollo, jamón y soja. Esas son las mujeres que matan. Y estos son los fideos que Matarazzo. Perdón, ¿qué marca de fideos le hace su mujer? ¿Lo escucharon? ¿Pudieron escucharlo? ¿Sí? Esa es una Sí, profe, publicidad sí. de 1982, si no me equivoco. Para vender fideos se compara con una mujer y va describiendo distintos estereotipos de las mujeres. Esta es otra. No tengo manteca. ¿Y si le pongo margarina? Y bueno. Los fideos con manteca de mi queridito no se dio cuenta. A los tuyos no los engañes. La margarina no es manteca. Y la manteca es Sancor. Bueno, son formas de seguir sosteniendo esa desigualdad histórica con las mujeres. Esa última publicidad es del año 1972. Entonces, cuando decimos que quienes reproducen esas desigualdades, quienes fortalecen esas desigualdades son la familia, la escuela, los medios de comunicación, esto entra o entraba o sigue entrando en nuestros hogares y se sigue consumiendo sin ningún tipo de cuestionamiento. En 1972, para vender un paquete de manteca, se apelaba a una situación que al día de hoy sería violencia. Esto es para una denuncia. Pero en ese momento se toleraba. Entonces, fíjense cómo esas desigualdades que comienzan a estructurarse en las cuestiones domésticas, en ese viejo manual de 1930 y pico, después se reproducen en los medios de comunicación. Entonces, ¿esto se puede revertir? Claro que se puede revertir, pero ¿de qué manera? Comenzando a develar todas esas desigualdades, esas violencias que las mujeres han sufrido a lo largo del tiempo, y llegamos al siglo XXI. Esta es una campaña actual de la iniciativa Spotlight contra el femicidio, que es una iniciativa de agencias internacionales que están trabajando acá en Argentina. El Polo Integral trabaja activamente dentro de este proyecto, y esto está pensado también en hablar sobre los varones, pero no desde un lugar donde se los ataque a los varones, sino un lugar donde se los llame a la reflexión. Y fíjense lo que dice. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Bien. Esa mirada, este spot publicitario, tiene perspectiva de género porque está desnaturalizando esos vínculos que con la pandemia se hicieron mucho más profundos. En los últimos tiempos se habló de la carga mental que sufren las mujeres en el momento de la pandemia, porque todas las funciones que cumplían de trabajo fuera del hogar, trabajo asalariado, etcétera, las tienen que concentrar
en su hogar, en su ámbito íntimo, por la situación de aislamiento. Y eso conllevó a que, bueno, esas desigualdades se profundicen mucho más. Pero también está hablando a los varones, ¿no? También está interpelando esos roles asumidos, esos roles en los cuales han sido socializados, que los excluye de esas tareas de cuidado y prácticamente los pone como si fueran visitantes de una familia en la cual ellos también deben contribuir. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de mirada de género, de enfoque de género, no estamos hablando solamente de lo que ha ocurrido con las mujeres, de las desigualdades, de la vulneración de los derechos de las mujeres, sino que también estamos hablando de lo que ocurre con los varones. De qué manera los varones han sido socializados, de qué manera han sido criados para gozar de esos privilegios y no cuestionarlos, de qué manera esa complicidad tan necesaria para el patriarcado también ha servido para justificar, ocultar delitos, situaciones violentas, y también interpela la perspectiva de género, interpela a esos varones en la medida de plantearles: ¿ustedes van a continuar con ese rol o van a ser activos partícipes de esta transformación? Porque ese supuesto privilegio que gozan lleva a problemas, pero no solo problemas con las mujeres, ¿no? No solamente asociado con cuestiones de violencia, sino también con vínculos entre pares atravesados por la violencia y una muy mala relación con sus propios cuerpos y con sus subjetividades. Consumos de alcohol, suicidios, accidentes de tránsito en nuestro país, todos los años las estadísticas dicen lo mismo. El mayor porcentaje de personas que mueren en esos tres tipos de situaciones son varones. Entonces, algo está pasando con nuestros varones y es importante comenzar a mirar la educación de nuestros niños y adolescentes desde la perspectiva de género. Entonces, lo que se pretende es esto es parte de una campaña sueca de hace unos años, apelando a una paternidad mucho más activa, mucho más comprometida, varones cuidando a los hijos, que es una tarea tradicionalmente asociada a las mujeres, jugando también, que es una tarea tradicionalmente asignada a las mujeres, ya sea la madre, la hermanita, la tía, la abuela, la niñera, nunca el padre, nunca el tío. Y esa campaña se replicó también en Bolivia, y es mucho más cercana a nuestra identidad cultural norteña, ¿no? Entonces, fíjense la imagen de arriba, siempre vemos mujeres llevando a los niños de esa manera, nunca vemos varones, y esta foto es muy linda en ese sentido, un varón que carga sobre sí a sus hijos, un varón que se encarga de el aseo de ese niño y del cariño, ¿no? De la protección, de esa situación que generalmente también se le asigna a las mujeres, la protección de los afectos y el brindar esos cuidados y esa contención que muchas veces los niños y las niñas necesitan a diario. Entonces también hablar de perspectiva de género es hablar con los varones, es decir, compañeros, hermanos, amigos, esos privilegios de los cuales gozás todos los días, en qué medida colaboran a que tus vínculos con las mujeres, con nosotros varones y con vos mismos sean positivos y saludables. Es una tarea muy importante y es el gran desafío, creo, ¿no?, de los varones, lograr la emancipación de esos imperativos y esos privilegios que no los han pedido, que se los han impuesto, pero que tanto daño les hace a ellos mismos, ¿no? Entonces, pensar en el género, pensar de la perspectiva de género, es una nueva forma de relacionarse. Es un desafío de pensar y vivir nuevas ideas, nuevas concepciones sobre el género, para construir un mundo en que la gente, varones, mujeres, identidades no binarias, personas trans, etcétera, puedan vivir la vida que deseen, que construyan, que anhelen, gozando de cualquier y de todos los derechos por su sola condición de persona. Entonces, bueno, estos son algunos datos de nuestra organización. Y hasta aquí llego con esta presentación.
Entonces me gustaría ahora, en este tiempo que nos queda, si podemos hacer alguna ronda de preguntas, alguna cuestión que les haya quedado dudando, o estén en desacuerdo, o quieran compartir aquí. Abrimos entonces. Julieta, Hola, buen día. Federico le habla. Me gustó esto de la capacitación que deberían, digo yo deberían, bueno, porque tendrían que hacer, que tienen que tener los tres poderes. No tenía conocimiento bien de eso, ¿sí? Y yo pregunto, ¿cómo se le da esa capacitación a ellos? Y bueno, ¿de qué manera? O sea, yo como ciudadano me voy a dar cuenta de que mi intendente, mis han sido capacitados. ¿De qué manera? Bueno, ¿de qué manera es la más fácil de identificar? Si hay un intendente que en sus políticas públicas no incluya mujeres, no incluya otras identidades, le da la pauta de que no hay perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, también otro indicador es la forma en la que hablan. También porque la perspectiva de género interpela la forma en cómo nos comunicamos. Cuando decimos buenos días a todas, a todos, a todes, es un indicador de que alguien está, no te digo al 100% convencido de la perspectiva de género, pero algo le está haciendo ruido. Pero en el caso de los funcionarios públicos, son claves el desarrollo de las políticas de su plan de gobierno. Entonces, si en su conformación de gabinete no hay una representación paritaria de mujeres o de otras identidades, no hay perspectiva de género. Si no desarrolla políticas públicas que favorezcan colectivos históricamente vulnerables como las mujeres, adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, no hay perspectiva de género. Si no modifica ordenanzas o cartas orgánicas municipales que no tengan en cuenta esto, ¿no?, de tender hacia la paridad y la protección de los derechos, no hay perspectiva de género. Y esto es muy interesante que lo preguntes porque, bueno, son indicadores que tendrían que estar también en las planificaciones de los organismos que se encargan de la capacitación en Ley Micaela, ¿no? En nuestra área, por ejemplo, un indicador que se va a tomar para el año que viene es la cantidad de áreas de género o áreas de la mujer que los municipios de la provincia de Salta han creado o tienen en ejercicio durante 2020-2021. En la provincia de Salta tenemos cerca de, si no me equivoco, 63 municipios. Y solamente hay 5 que cuentan con áreas de mujer. 5. Y precisamente no están en aquellos municipios donde se registran la mayor cantidad de denuncias por violencia de género o femicidios. Entonces, ese es un indicador de que el intendente X del departamento X no tiene perspectiva de género. Y además, si lo comparamos con el tiempo de sanción de las leyes, la Ley de Protección Integral para las mujeres contra la violencia es de 2012. Y si al 2020 nos encontramos con que el municipio X no ha creado ningún área de la mujer, ni ningún área de género, ni área de diversidad, es porque no tiene perspectiva de género. Es porque no ve como una necesidad el desarrollo de políticas públicas que tiendan a la protección y a la igualdad de las personas y principalmente de esos colectivos vulnerables. La forma en cómo se da la capacitación. Bueno, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que se ha creado este año, ha lanzado unos lineamientos y algunas sugerencias metodológicas para las capacitaciones. Cada provincia ha adherido a la Ley Micaela y a su vez ha desarrollado un reglamento específico para la aplicación de esto. En la provincia de Salta, el reglamento, que está en revisión porque también se han modificado algunas cosas, establece que, bueno, que cada organismo tiene que presentar ante la Secretaría de Derechos Humanos una planificación de cursos, ciclos de formación, que garanticen que la mayoría de su personal tenga acceso a esta información, a la Ley de Protección Integral de las Mujeres, a la Ley de Identidad de Género, a la cuestión de los derechos de niños, niñas y adolescentes,
a un sinfín de leyes que están protegiendo los derechos de estos sectores vulnerables. Esto tiene que estar certificado con hojas de asistencia, con trabajos finales, con evaluaciones. Los contenidos también tienen que ser aprobados por la Secretaría de Derechos Humanos para que también, porque esto también es otra cuestión, hay mucha gente inescrupulosa que habla de género y en realidad no tiene ninguna noción de género y pretenden, bueno, meter otras ideas que no tienen nada que ver con los derechos humanos. Y esto se evalúa, se aprueba y se tiene que cumplir. Y a fin de años, cada organismo estatal tiene que realizar un informe diciendo, bueno, hemos formado X cantidad de personal en perspectiva de género, y los indicadores también. Y uno de los indicadores que hay que crear es la incidencia de situaciones de violencia institucional. Porque si un organismo, un área, tiene muchas denuncias o muchos llamados de atención porque las personas que asisten a ese servicio han sido víctimas de violencia institucional y sobre todo si esas personas son mujeres, entonces ese organismo no tiene perspectiva de género. Claro está que esto no es una tarea fácil. Y les cuento una experiencia que ahora se está desarrollando, justamente ahora, de manera simultánea. Con la iniciativa Spotlight también se consiguieron fondos para realizar una capacitación destinada a diputados de la provincia de Salta, diputados y diputadas. De muy alto nivel, con gente muy formada de la Universidad de Lanús, profesionales de altísimo nivel, con mucha experiencia también en trabajo de formación a legisladores. Este equipo de capacitación ha formado a los legisladores del Congreso Nacional, con un programa de lujo, ¿no? Con materiales súper actualizados, estrategias pedagógicas súper interesantes. Son, si no me equivoco, 120 diputados o algo así. ¿Saben cuántos diputados anotaron? ¿Cuántas diputadas anotaron? Apenas 30. Apenas 30. Y no ingresan a la plataforma educativa y se quejan que las lecturas son muy complicadas, que son muy difíciles, que no le entienden, que la dinámica es muy aburrida. Al punto de que hoy, en este momento, se está desarrollando una clase Zoom, así como estamos nosotras ahora. Yo no sé cuántos habrán ingresado, pero intuyo que muy pocos. Entonces, ¿es un problema del contenido? No. ¿Es un problema del equipo de capacitación? No. El problema está en el interés y en el valor que se le da a este problema. Y son legisladores, compañeros y compañeras. Son quienes hacen las leyes. Entonces uno supondría que tendrían que tener un mayor compromiso, una mayor preparación, una mayor formación. Pero después vemos a legisladores en el Congreso, ¿se acuerdan del debate del año pasado sobre el aborto? ¿Sí? Que bueno, cada quien tiene su posición, pero en el debate habían legisladores que comparaban a las mujeres con marsupiales. Habían legisladoras que comparaban a las mujeres con perras, diciendo que bueno, cuando una perra tiene crías, no se matan a las crías antes, sino que se las regala. Entonces, esto también, la perspectiva de género, si comenzamos a hilar mucho más fino, también nos lleva a pensar en nosotras como ciudadanos y ciudadanas. ¿A quiénes elegimos para que nos representen? Y otro caso más cercano, en pandemia, el diputado Juan Ameri. El diputado Juan Ameri no nos obligó a asistir a una situación que es de violencia sexual y nos hizo partícipes a todos y a todas en vivo y demoró muchísimo tiempo para presentar su renuncia. Entonces, la ley está, el contenido está, los equipos de formación están, falta decisión política y falta voluntad de comprometerse en esto que es un problema público y serio, muy serio, y que cuesta vidas, principalmente de mujeres. En la semana pasada hemos tenido un femicidio, en esta semana
2 intentos de femicidio en Buenos Aires y hoy un intento de femicidio en el municipio de La Merced, aquí en Salta, en la provincia de Salta. Entonces, en este mes que es tan significativo para las mujeres y para la sociedad en su conjunto, que es el 25 de noviembre, es una reflexión muy profunda también sobre nuestra calidad institucional como país. ¿Quiénes nos representan? ¿Quiénes están a cargo de garantizar estos derechos para nosotras, para nosotros? Entonces, la ley Micaela es una herramienta espectacular, es una herramienta útil, es una herramienta necesaria, pero necesita también del compromiso de quienes tienen mayor responsabilidad, que son quienes nos gobiernan. Entonces, respondiendo a esa pregunta, bueno, hay un sinfín de capacitaciones, todas muy buenas, las compañeras del Polo lo saben también, ellas asisten a todas las capacitaciones, ustedes también como referentes de redes conocen esas capacitaciones, y ocurre lo mismo que ocurre con la ley de educación sexual integral. No se le da el suficiente valor ni el peso político para que esta ley se implemente y se lleve a cabo. Igual, reconozco que todo proceso lleva su tiempo. El año que viene hay elecciones, es una buena oportunidad también para comenzar a pensar a quiénes vamos a votar y quiénes van a ser los que puedan colaborar a revertir estas desigualdades que tanto nos afectan. Y bueno, es un compromiso político también de cada uno y de cada una a la hora de ejercer su derecho al voto y a elegir a sus representantes. Es un problema, si lo ponemos a pensar y a analizar, es un problema bien profundo y que nos lleva a distintos lugares, pero la base es la misma: la falta de compromiso político con estos temas. No sé, Federico, si respondí bien a tu pregunta. Hola, Federico. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Voy a leer las preguntas que están en el chat. Bueno, Tilia. En realidad no es una pregunta, no sé si es una reflexión. Lo más triste de esta discriminación es que muchas veces son las mismas mujeres las que lo hacen. Sería como un doble discurso. Por un lado las defendemos y por otro las excluimos. Bien. Es cierto, porque también todos y todas nos hemos criado, educado en este sistema. Y es difícil colocarse en el lugar de la otra, esto que tanto lo denominan como empatía, ¿no? Pero por otro lado también hay algo bien interesante, que así como entre los varones hay tanta complicidad y solidaridad, la famosa fraternidad esta que puede inclusive llevarlos a ser cómplices de crímenes, el patriarcado y este sistema social y cultural nos ha educado a nosotras, las mujeres, a ver en la otra una enemiga, una amenaza, y no a una hermana. Entonces, vieron que hay un dicho que dice, bueno, cuando dos mujeres se juntan, cuando un grupo de mujeres se junta, siempre hay lío, terminan peleándose, etc. Sí. O cuando hay, se piensa en algún emprendimiento, por ejemplo, una cooperativa, nunca pueden llegar a concretar nada porque se terminan peleando, que si me miró mal, que si me miró feo, que si me hizo esto, que si me hizo lo otro. Y esto se agrava mucho más cuando hay vínculos afectivos de por medio y hay algún caballero o algún afecto ahí que se disputan. Esto cobra dimensiones trágicas inclusive. Pero esta es parte de nuestra enseñanza como mujeres también, de nuestro rol de género. Porque si nosotras nos viéramos como hermanas, como aliadas, las cosas serían muy distintas. Si nosotras aplicáramos lo positivo de esa fraternidad masculina, ¿no? Lo positivo, que es esa alianza ante un problema que les afecta a todos y se cierran así como un bloque duro, si las mujeres actuáramos así, muchas de estas situaciones no ocurrirían, ¿no? Es cierto que hay mujeres que también discriminan a otras mujeres, hay mujeres que ejercen violencia sobre otras mujeres,
pero es parte de esa educación donde no nos han educado viendo a la otra como una aliada. Y el concepto de sororidad. Así como está la fraternidad, que viene del frater, hermano, sororidad viene del latín sor, que es hermana. Es un término medio confuso, que muchas lo toman de manera muy literal y en realidad la sororidad habla de ser aliadas ante un problema que nos puede afectar a todas. No significa que vamos a ser amiguitas y vamos a andar de la mano y amándonos, porque eso también es una elección. Uno elige con quién ser amiga, a quién amar y a quién no amar, pero esto es una posición estratégica, es una estrategia política. Cuando a mí me está afectando un problema por mi condición de mujer, a la otra también le va a afectar. Entonces ahí tenemos que ser solidarias y tenemos que ser aliadas. Cuando el feminismo dice lo personal es político, lo que está diciendo es que lo que me afecta a mí te va a afectar a vos, a vos, a vos, a vos, por nuestra condición de mujer. Entonces ahí hay que ser un poco más estratégicas políticamente, actuar como hacen los hombres, en lo positivo, y establecer vínculos y alianzas solidarias. Si no, fíjense lo que pasa con los hombres, ¿no? En un partido de fútbol, el ejemplo más banal, pero el más gráfico de todos. Juegan al fútbol, se insultan, se patean, se golpean, etc. Pero termina el partido y viene el tercer tiempo y todos son amigos. Y acá no pasó nada. No pasó nada. Son todos amigos, todos disfrutan, todos se divierten, tranquilos. En el caso de las mujeres y por nuestra educación patriarcal, se enemistan dos mujeres y son odios que inclusive se heredan y que trascienden generaciones. Entonces algo está fallando ahí que nos impide a ver a la otra como una aliada. Y eso es algo que hay que revertir. Cuesta, obviamente que cuesta, porque es poner en tela de juicio nuestra propia identidad también. Pero es necesario, es muy necesario la sororidad entre mujeres. ¿Hay otro comentario, Otilia, u otra pregunta? ¿No? A ver. Bueno, preguntan sobre el material. Sí, yo se los puedo pasar a Francisca y a María para que lo compartan. Claro, acá también plantean, ¿no? Cómo trabajar estos temas en las religiones que sostienen que esto es malo, no aceptan la ESI. Sí, la ESI es el claro ejemplo de cómo cuesta instalar una idea que fomenta un goce de derecho, ¿no? Que es el derecho a tener una sexualidad integral y libre de todo tipo de violencia. La ley es anterior inclusive a la ley de protección integral a las mujeres y hasta el día de hoy no se la ha implementado. En provincias como la nuestra tampoco se logra implementar. Sin embargo, en los ámbitos de educación no formal, la ESI sí se aplica. Es en los ámbitos formales, es en las aulas donde cuesta que esto se desarrolle. Cuesta que las docentes transversalicen los contenidos, cuesta que hablen de estas cuestiones, pero en los dispositivos o en espacios de educación no formal, como por ejemplo en la provincia de Salta están las escuelas abiertas, que funcionan los sábados y ofrecen distintos tipos de actividades para niños y adolescentes, hay educación sexual integral. Entonces, lo que está en disputa es el poder, porque el conocimiento es poder, y si alguien conoce su propio cuerpo, conoce sus derechos, le da autonomía y le da independencia. Entonces también, cuando hablamos de educación sexual integral, cuando hablamos de perspectiva de género, es disputar el poder a quien lo tiene. Entonces, vuelvo a insistir, esto es una posición política. Cuesta, sí que cuesta, pero las estrategias de alianzas son muy efectivas y en este caso, en los ámbitos que ustedes desarrollan, que son las redes territoriales, es una gran herramienta de alianza que puede impulsar no solamente la ESI, sino otras leyes y otras políticas que no se aplican. Por ejemplo, pensando así rápidamente, adultos mayores, personas con discapacidad, que también son ámbitos
muy relegados, muy olvidados y que merecen atención y merecen que las políticas públicas que se han pensado se lleven adelante y se cumplan. Bueno, sí, es horrible mucho para decir, sí, podríamos estar todo el día hablando de esto, sobre las publicidades, ¿no? Es denigrante, violencia full, bueno, las publicidades que seguimos viendo todavía conservan ese sesgo de violencia machista, y los medios de comunicación actuales, que son las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, si lo miramos desde la perspectiva de género, también nos vamos a encontrar con un sinfín de ejemplos de violencia contra las mujeres, de violencia contra las mujeres adultas mayores. Entonces, es importante comenzar a tener un pensamiento crítico y a seleccionar qué se ve y qué no se ve. Cuesta mucho salir de ese estereotipo, es un trabajo de día a día. Sí, claro que sí. Permanentemente nos están bombardeando con estos contenidos. Vuelvo a insistir, trabajo, familia, medios de comunicación. Pero es necesario comenzar desde nuestros lugares, ¿no? Como madre, como compañera, como trabajadora, como hija, en el lugar que nos toca vivir. Eso es lo que hay que transmitir en los medios de comunicación. Sí, efectivamente, hay capacitaciones también destinadas a los medios de comunicación, se trabaja muy fuerte en eso, pero también pueden tener periodistas muy formados en perspectiva de género, pero hay una línea editorial, que son los dueños de los medios de comunicación, a los cuales no llega y no les interesa hablar de perspectiva de género. Sin embargo, también hay que ser cuidadosos con esto, ¿no? Cuidadosas con esto, porque de un tiempo a esta parte, grandes marcas de indumentaria, pensando en Puma, en Adidas, están tomando el discurso del género. Entonces te ponen publicidades de mujeres empoderadas, ¿no? Mujeres fuertes o mujeres que rompen con esas barreras que se nos han impuesto durante mucho tiempo. Pero cuidado, ¿no? Cuidado, porque ¿cuál es el objetivo de todo esto? Seguir reforzando esa idea de que las mujeres son las principales consumidoras de los bienes. Entonces, no tiene fines emancipatorios, sino tiene más que nada fines comerciales. Seguir vendiéndonos lo mismo que nos vendían, nada más que ahora con lo que muchos le dicen lavado rosa, que es como, bueno, darle una pincelada de feminismo o de perspectiva de género, pero sigue siendo lo mismo. Porque a nosotras, para poder comprar esos bienes que nos ofrecen, no nos pagan salarios que sean realmente dignos, y a nuestros compañeros varones les siguen pagando más y a nosotras menos. Entonces, cuidado también cuando de pronto aparecen tantos discursos feministas o a favor de las mujeres, bueno, ¿quién lo dice y por qué lo dice, no? Y cuáles son las otras condiciones que deben acompañar estos procesos. Si a mí me siguen pagando menos que mi compañero varón, bueno, no me vengan a vender una cosa que me cuesta más de la mitad de mi salario. Cambiemos primero estas desigualdades económicas y recién ahí propónganme comprar esos bienes, ¿no? Dice, en un intento por dar ese en un colegio privado en Salta Capital, daban educación para el amor y ni siquiera nombraban las partes íntimas con sus nombres, de terror. Sí, efectivamente, conozco casos de eso. Y no solamente en colegios privados, también en escuelas públicas, donde, bueno, se escandalizaban si hablábamos de esto, ¿no? También la confusión que existe con la educación sexual integral, con la perspectiva de género, con las cuestiones de derechos humanos inclusive. La educación sexual integral no es genitalidad solamente, no es la sexualidad en los términos del coito ni nada de eso, sino es entender que una persona es un ser íntegro y la sexualidad es parte de eso y es un derecho humano reconocido. Entonces, brindar herramientas para que esos derechos no sean vulnerados. También, y como contraparte de esto, en muchas oportunidades, luego de una clase de educación sexual integral bien dada, muchas niñas y niños denunciaron que eran víctimas de abuso por parte de familiares directos, padres, abuelos, primos, tíos, hermanos. Entonces también,
cuando dicen, no, educación sexual integral, no, bueno, ¿qué prefieren? ¿Seguir sosteniendo los abusos o que esto se termine de una vez y proteger a esos niños y esas niñas? Dicen las publicidades, también va cambiando la mirada, Mr. Músculo cambió la forma de las publicidades, sí, bueno, lo que decía anteriormente, pero cuidado, ¿no? Mientras las condiciones estructurales de desigualdad económica no se resuelvan, bueno, no me quieran vender un producto si no tengo el dinero para vender. Las mujeres que no tienen autoestima, difícil, defiendan